Mabel, cuéntanos, ¿usted tiene aniversario, fecha que organizan? Bueno, hasta el momento estamos ya planeando una fecha para hacer lo que es el primer aniversario, pero recientemente se va a dar las conclusiones y la mayor información. Ya la producción, ¿no? Ya lo va a estar publicando mediante las páginas y todo eso. Tu representante, tu manager, ¿quién es? Mi manager es mi madre, se llama Aloni Gaspar. Ella la quiero bastante, ella es quien me representa en el mundo artístico, y también es no solamente manager, es mi amiga, mi manager, mi compositora, todo completo. Qué bueno, Mabel, mira, trabaja con la Maris bastante, ¿no? Son todas de ella las composiciones, en sí son las 5 canciones que hemos hecho, es la composición de ella, las 5 canciones. Mira tú, ¿y qué canción te gusta más si nos podría cantar otro temita, pues a capela, ¿no? Uno que realmente te gusta más que en todas, ¿no? Claro, mira, la canción que a mí más me agrada y me gusta es Madre. El tema que tal vez no se lanzó por X motivos, pero bueno, ya se va a lanzar, va a ser el último tema en lanzarse. Y esa canción para mí es muy sagrada porque anteriormente la música no era creada para madre, era creada para un hermano que falleció, y pues como también por golpes de la vida y todo, al cantarlo duele bastante, lo hemos decidido variar un poquito, solamente lo que es hermano con madre, o sea, prácticamente varió, solamente eso. Y para mí esa es mi canción favorita, que me encanta bastante y me gusta. Bueno, sí, les voy a cantar lo que es en acapela. Dice así: hoy me encuentro triste, madrecita linda, desde el día en que te fuiste, oír tu voz quisiera. Hoy me encuentro triste, madrecita linda, desde el día en que te fuiste, oír tu voz quisiera. De lo que me decías cuando era muy niña, tú cuidabas de mí. Te quiero, hija, es lo que me decías cuando era muy niña, tú cuidabas de mí. Eso es para mis grandes amigos que también ya se viene a la producción. Qué linda canción, Mabel, espero que lo plasmes esa música. Bueno, sí, esa canción me trae bastantes recuerdos a mi persona y pues de verdad es una de mis favoritas. Para mí es la mejor de todas. Sí, muy linda esa canción. Mabel, tienes admiradores por todo sitio. Hay un admirador fiel tuyo que se llama Porfirio Doc. Y este admirador y te aprecia y música te sigue, un fan más tuyo. Y a ver si le das un saludo pues a este señor Porfirio Doc. Bueno, para mi seguidor Porfirio Doc, de verdad espero conocerle algún día en persona, ya que es uno de nuestros seguidores más, y agradecer, ¿no?, por la confianza y por seguirnos, por valorar nuestro trabajo, y de verdad agradecerle y mandarle un beso y un abrazo fuerte de mi persona, y que bueno, que sigan los éxitos. Mabel, ¿qué tiempo estás en Lima ya? Bueno, ya voy radicando 6 años por aquí en Lima. También me vine por cuestiones de lo que es el estudio, la música y todo ello, ¿no? Y pues ya 6 años que voy radicando aquí en Lima. Qué bien, Mabel. Mabel, aparte de la música, ¿digas otra cosa? Sí, también me dedico a lo que son los negocios. Tenemos lo que es trabajamos en una empresa publicitaria, con la empresa Spectra Graphic, que nos hace crecer, y pues todo bien, ahí trabajando con los chicos, de a poco a poco. Qué bueno, Mabel, mira tú, la música y tu trabajo van de la mano, ¿eh? Sí, una parte sí, y pues, ¿qué más, no? Yo me siento muy contenta porque también, gracias a mis padres, todo ello, ¿no?, que voy haciendo, y a cómo me educaron. Claro, Mabel. ¿En tu casa se cultiva la música?
Claro, yo vengo de una familia prácticamente de músicos, porque a mi madre le gusta lo que es el canto, ella cantaba mucho más antes. Mi padre toca lo que es el saxo, tiene su agrupación que es Los Sensibles del Amor, pero ahora ya trabaja conmigo, ¿no? Con nosotros en conjunto y todo eso. Y pues, ¿qué más, no? Claro, claro. Mabel, una vez más, pues, tu número de teléfono para que te llamen, pues, y te contraten, ¿eh? Ok, 964-21-3357, pero más información a nuestra página oficial, que es Linda Mabel, la nueva esencia de ritmo, junto a Los Sensibles del Amor. Puedes seguirnos en Instagram, en Twitter, en Snapchat, también en nuestro canal de YouTube, que está como Linda Mabel, la nueva esencia de ritmo, nuestro canal oficial. Qué bueno, más información no podría ser. Mabel, ¿tienes composiciones tuyo? Bueno, el tema que se va a lanzar recientemente, que estamos ya trabajando en ello, sí. Tengo 3 composiciones mías, pero será para el segundo disco. Para el primer disco no tengo composiciones, todas son de Aloni Gaspar. Uh-huh. Y la composición que tú tienes, que es compuesto tuyo, ¿qué tiempo te tomó esas composiciones? Bueno, esa composición nació cuando yo un día estaba un poquito triste. Entonces decidí hacer una canción, ¿no? Entonces primero lo desarrollé lo que es la parte, las frases. Luego empecé con lo que es la melodía y de a poco fui con las rimas y después nació lo que es la música, ¿no? Lo que es el título, lo que es el medio, el coro, lo que es la fuga y todo eso. Entonces más o menos tardé haciéndolo como así entre descanso y lo tomaba y de nuevo lo hacía en ese plan que estaba, pues lo hice más o menos una semana. Mira tú, composición tuya, letra, música, todo todavía, ¿sí? Claro. Mira tú, y mira, no sé si es mucho pedir, ¿podrías empezar un pedacito de esa tu expresión que dices tú? Claro, podrías dar un pedacito, ¿no? De mi composición. Esta canción que dice, bueno, es una música que suena así, para todos los corazoncitos decepcionados tal vez. Escucha, querido amigo, quiero ser sincera contigo, quiero decirte que lo nuestro ya no puede ser, lo nuestro aquí terminó. Escucha, querido amigo, quiero ser sincera contigo, quiero decirte que lo nuestro ya no puede ser, lo nuestro aquí terminó. Qué linda canción, Mabel. Ese es tu caso, creo. ¿Sí? Bueno, digamos que un poquito. ¿Cómo es un domingo en casa, Mabel? Bueno, un domingo como hoy, es un día de descanso. Me gusta ver películas, me encanta en sí. Y también lo que hago es, si no veo películas, me gusta salir a caminar a un lugar que tal vez, digamos, pues asolado. Me gusta despejar mi mente bastante y también me gusta estar sola, sin compañía. Quiero estar un poco sola, pensar, o en caso contrario ver películas, es lo que hago. Sí, no, eso es siempre los domingos casi, ¿no? Después de tu gira te llegas y me decías que te vas de gira estos días, ¿me dices? Sí, vamos a viajar a lo que es Cañete y también tenemos un compromiso privado lo que es en Ica. Ya los demás detalles pues no vino el manager hoy porque está viajando con la agrupación y pues ya mañana supuestamente que va a estar por aquí, pues, ¿no? Ya darnos la información correspondiente de los hechos, los actos y dónde va a ser y todo eso. Qué bueno, Mabel. De verdad quiero agradecer y saludar a mis grandes amigos que están por Huancayo, también por Ayacucho, que ya vamos a estar pronto por allá, y para la gente de la Selva Central. Quiero agradecerles porque ellos son quienes también nos apoyan, ¿no? Nos apoyan y todo ello. De verdad, gracias. Y más que todo, agradecer al público lindo que nos está observando. Y gracias a todos ellos. Bueno, Mabel, me tener un gusto poder entrevistarte, pues, ¿no? Espero una segunda oportunidad ya en un escenario no muy lejano, ¿eh?
tu despedida para Creagen, Mabel. Claro, más bien, muchas gracias, Creagen, siempre innovando y apoyando a las nuevas imágenes de lo que es la música y todo ello. Y gracias, Genaro, de verdad, por estar aquí con nosotros, ¿no? Y pues, ¿qué más puedo decir? Estoy feliz y de verdad, gracias por esta entrevista que estamos haciendo un día espectacular. Qué bueno, Mabel, es una ventana más para todos ustedes, pues, para que se promocione, pues, ¿no? Esa es la idea de apoyar los nuevos valores, ¿eh? Ok, un abrazo.